Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a las historias que hacen tu historia. Este espacio que ha sido creado para resaltar esos héroes y heroínas cotidianas que nos acompañan en nuestras vidas, que han acompañado mi vida y que seguramente en el caso de todos ustedes también hay muchos héroes y heroínas que han acompañado su vida y que la han hecho más agradable, más llena de cosas buenas. Hoy estamos en el capítulo 10. 10. Ya llevamos 10 capítulos de las historias que hacen tu historia. Y el capítulo de hoy se llama Ser leal en lo legal. Qué titulazo, ¿no? Uh-huh. Y esta frase no es solo un título, es también una definición de vida. Al mencionarla, mi mente comienza a dibujar un personaje y comienza a evocar a alguien que defiende lo justo, no solo lo legalmente permitido. Cumple con la ley, pero también con su conciencia. Es leal al otro, pero también a sus principios. También me hace pensar en cómo el ejercicio del derecho puede estar profundamente humanizado cuando se practica desde la ética, el compromiso y el cuidado genuino. Ser leal en lo legal es actuar con rectitud, incluso cuando nadie te está mirando. Es no traicionar los valores. Es un tipo de integridad que va más allá del cumplimiento de las normas. Habla de una lealtad que no solo se aplica en las relaciones personales, sino también al ejercicio de una profesión tan delicada como el derecho. No es de extrañar entonces que aparezca en el escenario algo que para mí es súper importante y no tiene precio: la confianza. Esa que depositas con los ojos cerrados en alguien que cuida tus asuntos como si fueran suyos. Y no hablo solo de confianza profesional, hablo de esa confianza que nace de la lealtad, de la ética y la integridad. Adicionalmente, esta relación que se ha creado trasciende kilómetros de distancia y a través de ellos permanece intacta, recordándome claramente y de primera mano que la honestidad y la excelencia aún existen. Conocí a nuestra invitada de hoy hace más de 10 años en Venezuela. Desde entonces se convirtió en mi amiga y en la abogada de la familia. Aunque yo vivo en Chile y ella está en Venezuela, nunca he sentido su trabajo lejos de mí. Cada vez que pongo algo en sus manos, sé que el resultado será el mejor, porque ella no solo es eficiente y proactiva, además es insobornable. Su honorabilidad y ética la acompañan siempre en todo lo que hace. Pero ¿y cómo no iba a ser así? Si desde su época de colegio se gestaba su gusto e inclinación por ser una profesional del derecho, ejerciendo en aquellos años la voz cantante o la voz que representaba el sentir de todo su grupo de clases. Hoy quiero invitarlos a disfrutar de una conversación con una mujer que en un mundo donde muchas cosas se compran y se venden, decidió que su valor sería incalculable. Una mujer que nos enseña que ser leal en lo legal es mucho más que un servicio, es un acto de vida. Te doy la bienvenida a las historias que hacen tu historia, mi querida Adriana Fuentes. ¡Wow! ¿Cómo ¡Qué estás? presentación! Muy bien, gracias a Dios. Todo bien, trabajando como siempre en la Sí, oficina. qué Mi bueno, día a día. qué bueno. Bueno, te doy la bienvenida a este espacio de conversación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Bueno, bien, gracias a Dios. Un día más de la semana, como siempre, levantada desde temprano,
arreglándome, alistándome para salir y bueno, para ocuparme de todas aquellas diligencias que tengo ya programadas en el día a día con mi trabajo. Qué bueno, qué bueno. Eh, como hablaba en tu presentación, desde mucho más jovencita de lo que eres ahora, encontraste tu gusto por el derecho, tanto que te Así llevó es. a convertirte en una abogada de excelencia. Tú eres una de esas personas afortunadas en las cuales su vocación y su profesión coinciden. Sí, totalmente, totalmente. Sí, Soy una apasionada por lo que hago, por lo que defiendo, por lo que estudio. O sea, me encanta, me encanta. Es algo que no veo el reloj. Ya cuando uno no ve el reloj, definitivamente uno está haciendo lo que le gusta. Entonces es propicio decir aquí que sí, efectivamente. Soy una apasionada de lo que hago, qué maravilla. porque puedo pasar horas sentada en una computadora cuando me toca estudiar un caso y cuando empiezo a estudiar las soluciones, cuando veo cuáles son mis opciones, y que efectivamente le puedo conseguir un buen resultado a mi cliente dentro de lo que corresponde, eso me emociona. Y me emociona al punto de que se me pueden pasar las horas revisando sentencias, leyendo la jurisprudencia, revisando los códigos, la normativa que aplica en el caso que estoy estudiando, y se me pasa el tiempo sin notarlo. A veces digo, Dios mío, pero qué bárbaro, ya es medianoche, me tengo que ir, y es medianoche y estoy en mi oficina trabajando. A Imagínate. veces es mi hija, ya 10:30 de la noche, un mensaje: mamá, ¿todo bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, mi amor. Y me pone, ¿estás en la oficina? Y yo, sí, hija, en la oficina. Qué Pero sí, bella. Es una fortuna, es una maravilla que tu profesión coincida con tu vocación, con lo que te gusta, con lo que amas. De verdad, eres una afortunada de que eso haya coincidido. ¿Y cómo se siente eso? ¿Cómo tú lo sientes? bueno, para mí levantarme todos los días y tener que enfocarme en lo que a mí me gusta, no lo veo pesado. Inclusive cuando a veces se constituye en un reto diario, tener que sobrellevar ciertas situaciones, porque evidentemente el campo laboral de un abogado en libre ejercicio te conlleva a frecuentar muchísimos sitios donde quizás la preparación no es la misma o la atención no es la mejor, el trato quizás no es el que uno espera, y diariamente uno tiene que levantarse con la mejor actitud, a veces para ir a sitios donde sabemos que quizás no nos esperan con la mejor cara, con la mejor respuesta o con la respuesta idónea o con lo que estamos esperando. Claro. Entonces, para mí, mi día a día y levantarme todos los días con la mejor actitud para emprender las actividades que tengo diariamente, es una motivación que tengo. Bueno, salgo y me hablo y me digo, bueno, aquí vamos otra vez con mi mejor humor, con el pensamiento en positivo y a lograr los objetivos previstos en la agenda que tengo para ese día. No es sencillo, pero se aprende. Se Mm, aprende que para conseguir resultados, en principio, todos somos diferentes. De por sí, al ser todos diferentes, vamos a conseguir respuestas diferentes, quizás unas más agradables que otras, quizás unas menos asertivas que otras, pero finalmente conseguimos respuestas. Entonces hay que aprender a lidiar en el día a día con ese tipo de situaciones. ¿Y tú crees que precisamente para tú tener esa actitud, esa disposición día a día, esa fuerza o esa energía te viene precisamente de esa vocación y de ese amor que tienes por tu profesión? Totalmente,
porque creo que si no hace tiempo me hubiese retirado. Es ese insistir de que sí se pueden lograr cosas, ese insistir de que efectivamente ante situaciones legales que son injustas se puede lograr lo correcto o se puede restablecer la situación jurídica infringida, como diríamos nosotros los abogados en términos estrictamente legales. No, y a mí me encanta esa Pero forma de hablar, sí, me fascina. sí, 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 efectivamente y sin duda y sin dudar, es así, Oye, es sí. de esa forma. Sabes que se habla, y de hecho está documentado, hay libros acerca de eso, de lo que es el fluir, el flow, lo llaman, ¿no? Eh, y habla de eso, de que cuando tú estás en un estado de fluir o en un estado de flow, el tiempo no cuenta, tú estás centrada o centrado en lo que estás haciendo. Si pudieras trabajar o hacerlo sin que te pagaran, lo harías. O sea, todos esos puntos se dan cuando tú estás en un estado de flow. Y me parece espectacular que en tu caso sea tu profesión la que te permite estar en esos estados de fluir constante, a pesar de todas los inconvenientes que puedan estar, ¿no? Tú tienes hoy en día, según lo que hemos conversado, casi 22 años de graduada, ejerciendo el derecho en Venezuela. ¿Cómo se puede ser leal y ético en lo legal, en ese contexto? Bueno, yo pienso que la lealtad tiene que ver con el compromiso que uno asume con las personas y enfocado lo leal en la parte legal es evidentemente en el momento en que una persona acude a uno es porque evidentemente tiene un problema o alguna solución o alguna situación, perdón, que resolver y necesita una asesoría que no solo sea adecuada, sino que sea oportuna, que sea efectiva y que ese profesional en el que él se está apoyando sea leal, sea comprometido y debe haber esa reciprocidad en el sentido de que si esta persona está acudiendo a mí y está depositando toda su confianza en mí para que yo lo oriente, para que yo le resuelva una situación jurídica, evidentemente que uno debe hacerlo desde el agradecimiento para que exista esa reciprocidad. Es como cuando uno va al médico Claro. y uno espera que esa persona escuche la situación de salud que uno tiene y uno se sienta atendido. Y yo siempre me he puesto esa situación y la he querido reflejar en la prestación de mi servicio como abogado, Mm. porque esta persona que acude a mí, evidentemente con un problema, quiere ser escuchada, quiere evaluar cuáles son sus opciones, quiere ver si efectivamente su situación tiene alguna solución real, porque no me gusta generar expectativas sobre panoramas y situaciones donde realmente no van a ocurrir. En el Claro. mundo jurídico existe lo que comúnmente y en muchas oportunidades escuchamos como la verdad procesal y la verdad verdadera. Ujú. Entonces, según mis valores y según el conocimiento que yo tengo en el derecho, a mí me gusta transformar o llevar o trasladar esa verdad verdadera a la verdad procesal, porque el fin que yo persigo efectivamente es lo justo o hacer justicia, Claro. con ayuda del órgano jurisdiccional en este caso. Pero a veces uno en el ejercicio se encuentra en situaciones donde una cosa no compagina con la otra.
Sin embargo, no siempre, pero ha ocurrido juicios sobre casos donde prevalece procesalmente la verdad que está creada en esas actas y no lo que realmente va compaginado con la realidad. Entonces, es muy importante eso de mantener lo leal en la legalidad, porque creo que están entrelazados uno con el otro. Y siempre va a estar ligado a la profesión de uno la parte humana. Porque era lo que te comentaba del médico. Yo quiero sentir esa empatía con el médico, quiero sentirme a gusto, quiero estar en confianza, quiero sentirme atendida, quiero sentir que realmente esta persona tiene empatía por mi situación. Y yo trato de ofrecerle eso a la persona que viene a mi oficina con un problema que muchas veces no podemos desligar la parte humana de la parte legal, porque evidentemente está acudiendo la persona con un problema, quiere ser atendido, quiere ser escuchado, pero ser escuchado realmente, no pensando nada más en la contraprestación económica que me puede dar escuchar a esa persona sobre su situación legal, sino realmente ponerme en su lugar y que esta persona pueda sentirse realmente atendido. Que cuando termine esa reunión de esa asesoría, diga, me voy tranquilo. Sé que el problema sigue allí, pero me voy tranquilo porque ahora entiendo muchas cosas, me voy tranquilo porque era la persona correcta, me hablaron muy bien de ti y me voy con esa buena impresión, que te digan de repente, oye, no me habían dado todas esas opciones. Y también está la parte que no nos gusta mucho cuando la persona dice, nadie me había dicho eso, justamente por el tema de las falsas expectativas que crean de forma irresponsable algunas personas que también están dentro de este mismo gremio. Que inclusive si fuéramos más responsables al momento de las asesorías y no creáramos falsas expectativas, quizás el mundo del ejercicio fuera más fluido también. Porque pienso que inclusive ahorita procesalmente hablando, los órganos jurisdiccionales están más dados a la parte conciliatoria, justamente para evitar juicios. Entonces, en los procedimientos ya laborales y los que van dirigidos a materia de familia, niños, niñas y adolescentes, tenemos juicios orales. Y en estos juicios orales tenemos jueces de mediación y jueces de juicio. Entonces, en estos tribunales donde acudimos a las audiencias de mediación, el norte y el objetivo de esos jueces de mediación es evitar a toda costa y en lo posible que su causa pase a un tribunal de juicio. Claro. Es conciliar. Entonces, correcto, es conciliar, es llevar a cada una de las partes al punto medio de que lo mejor es plasmar las cosas como son y que cada quien tome la decisión de llegar finalmente a un acuerdo en función de la realidad jurídica de la situación. Entonces, esto me parece súper, súper importante porque nos da, le da herramientas a las personas como para entender aquel refrán o dicho que escuchamos muchísimo: a veces vale mejor un mal arreglo que un buen pleito. Claro. Porque una de las condiciones que priva en estos pleitos es que, así como pudiera resolverse la situación en meses, pudiera durar años. Eso va a depender del problema, de la situación jurídica, de la materia a la que corresponda. Porque actualmente, bueno, los juicios civiles
si siguen llevándose por el procedimiento escrito ordinario y suelen ser un poco más extensos en el tiempo Claro, claro. por el tema de los recursos de apelaciones, que bueno, aquí no voy a ahondar mucho sobre eso porque aquí estamos conversando, Claro. no estamos dando una clase de derecho, pero los recursos que conocemos como apelación pueden dilatar la solución de un conflicto No, claro. por los lapsos, los tiempos para decidir y los tribunales de alzadas que pueden conocer de una situación en específico. Y fíjate tú que hay una cosa que me encantó de lo que has estado conversando y que no lo había visto así yo. Hacer la similitud al médico, ¿no? Definitivamente de ahí me sale la conclusión de que para ser abogado también tienes que tener vocación, porque Totalmente. precisamente si lo vemos como esa metáfora del médico, tal cual, uno va, oye, con toda su angustia a ver cómo te pueden escuchar y a ver qué soluciones o cuál es el escenario en el que estás. De verdad que gracias esa nueva visión, esa nueva perspectiva de que el ejercicio del derecho tiene que ser por vocación. Totalmente. Yo creo que todas las profesiones, todas, yo creo que no se salva ninguna. Mm. Y bueno, e inclusive pienso que el éxito profesional de uno deviene o se origina de eso, Mm. justamente. Porque si no, o sea, si no hay vocación, ¿cómo yo puedo prestar un buen servicio? Si no hay vocación, ¿cómo yo le puedo dar seguridad a un cliente de que está siendo verdaderamente representado por la persona adecuada? ¿Cómo yo le puedo transmitir tranquilidad a un cliente si yo no tengo profesional en su rama y en lo que se dedica? Indiscutiblemente debe prepararse todos los días. Y si Claro, hay un profesional que no busca prepararse todos los días, entonces quizás tendría que revisar si efectivamente está haciendo lo que le apasiona y si puede prestar un servicio desde esa vocación que uno debe tener, de esa entrega, de esa seguridad, de esa emoción, de poder darle solución a una persona o darle respuesta o prestar un buen servicio. Yo creo que todo eso está conectado, claro absolutamente. claro que sí. Adri, en ese escenario, ¿cuál ha sido tu mayor prueba, el mayor desafío en tu desempeño profesional, donde has tenido que usar tus valores y tu honorabilidad como escudo y no sucumbir en el intento? Bueno, va a sonar a cuento, pero sí pasa en la vida real. En una oportunidad, te voy a contar una anécdota que tengo. Tuve un juicio bastante controvertido. Era una acción mero declarativa de concubinato donde efectivamente había que probar la unión entre estas dos personas Ok, porque finalmente el objetivo era lograr la justa liquidación de esa comunidad concubinaria que se había construido entre ambos y que el señor quería desconocer. ya. Pues resulta ser que fue un juicio bastante controvertido, pero lo curioso aquí, la anécdota que te quiero comentar, es que justamente en espera de una de esas audiencias orales que teníamos en el juicio, el señor llega molesto y me dice, ¿cómo es posible que tú seas la abogada de ella? Y yo no entendía por qué el señor se refería a mí en pleno pasillo con alguaciles, con gente esperando en sala. Y yo, disculpe, señor, pero es que no entiendo qué es lo que me está diciendo. Y entonces es cuando me explica que había pedido que le recomendaran un abogado especialista en esa materia Ujú. y que le habían dado mi nombre, que se había sorprendido. Pero sin embargo que a sabiendas de que ya yo representaba a su contraparte, decidió buscar una segunda opinión y se encontró con la sorpresa de que le volvieron a mencionar mi nombre. Imagínate. Entonces,
eso fue hace muchos años ya, pero el señor saca la chequera cuando teníamos cheques y usábamos cheques y me Ajá. dice, ¿cuánto te está pagando ella? Que yo te pago el doble para que te retires. Y yo le dije, yo lo siento mucho, pero yo no trabajo de esta forma. Yo asumí un compromiso con la señora y ese compromiso lo mantengo hasta el final. O sea, esto ya no es una situación de dinero, esto es una situación de compromiso, de reciprocidad. La señora confió en mí, me puso en sus manos su situación y yo no la voy a abandonar hasta que yo haga todo lo que tenga que hacer y hasta que yo ejerza todos los recursos que tenga que hacer para que se haga justicia. Porque aquí el problema radica en que usted no quiere reconocer los derechos que tiene la señora en cuanto a la comunidad de gananciales que ustedes construyeron durante todos los años que estuvieron juntos. Y Imagínate. lo justo es, y lo más sensato es, que determinemos cuáles son y se adjudiquen a partes iguales o se negocie, porque es lo correcto. Claro. Entonces, bueno, eso fue bastante, si se quiere, fuera de lugar. Nunca me lo imaginé que me lo hicieran inclusive en la sala de espera o antesala a un tribunal, dentro del tribunal, que Claro. inclusive el alguacil en esa oportunidad, como el señor estaba un poco efusivo, eh, hablaba en voz muy alta, porque realmente no estaba gritando, pero lo hacía con mucha fuerza, mucha determinación y llamó la atención de todas Claro. las personas que estábamos allí. Y de hecho el alguacil salió a llamarle la atención. Pero sí, yo recuerdo ese hecho como que es algo de novela, de película, como que eso no Claro. pasa, no, pasa. E inclusive también tengo otra anécdota de un cliente al cual le he llevado muchas situaciones legales y mi contraparte me ha citado en cafetería para ofrecerme dinero con tal de que yo me haga un lado o busque, como quien dice, no hacer o ejercer efectivamente mi trabajo. Mm. Y yo inclusive llegué a tener en una oportunidad también con este otro cliente una reunión con su contraparte, pero evidentemente se lo manifesté a mi cliente, me están llamando, que me Claro. reúna, tú quieres que me reúna, no me reúno, te lo estoy diciendo previamente porque no quiero después malos entendidos de que me vieron reunida en tal cafetería, que Mm. cuidado, que no confíes, que todos son iguales. Entonces, como siempre me he cuidado de no entrar en ese saco donde hablan Claro. de todos, Claro. le participé a mi cliente y en efecto también me estaban ofreciendo una cantidad de dinero si yo lo conllevaba o lo llevaba a él a que en vez de entregar una cosa, entregara era otra. Mm. Total que yo le dije a él que no, que yo no trabajaba así y que lamentablemente no tenía sentido la reunión porque yo pensé que íbamos a conversar era en función de buscarle solución al problema y Caso. nunca me imaginé que era que iba a hacerme un ofrecimiento para que yo sacara un provecho económico con la intención de que él consiguiera el resultado que quería, que por supuesto era distinto al resultado que quería mi cliente. Claro. Entonces, tampoco lo acepté, obviamente. Claro, ¿no? Y en No. esas situaciones lo que se evidencia primero es que, mira, tú tienes que ser muy buena haciendo tu trabajo para que busquen la manera de sacarte del escenario. Y lo otro es, pues aquí tienen la evidencia de todo lo que conversamos al inicio, donde, miren, sí, la lealtad en la legalidad y viceversa existen. Aquí tienen personificado lo que estamos hablando, ¿no? Y hace así como trae al escenario como esa esperanza o esa realidad de pensar que hay mucha gente que trabaja, mucho profesional, que es ético, que mantiene sus valores y que ama su profesión y a través de ello, pues, ayuda, puede sí ayudar a todo el que llega a pedir ayuda, ¿no? Específicamente en esta área del derecho. De verdad que, bueno,
Me alegra mucho, primero que seas mi amiga Ay, y, gracias. y que, Gracias a ti también no, por la totalmente, confianza, por la oportunidad de trabajo, que gracias a esa oportunidad de trabajo nació esta amistad que hoy en día mantenemos durante muchísimos años. totalmente. Tú eres de esos casos donde uno habla de, sí, viene una clienta, o bueno, pero una cliente que ya es amiguita. Entonces la gente, bueno, pero es clienta o es amiguita, las dos cosas. Las dos Claro, cosas. y Que totalmente, puede ser las y dos pueden cosas. existir, totalmente, totalmente. Así Así es. es, aquí está la prueba. Adri, ¿y cuál es tu recomendación para los jóvenes o para los más jóvenes que tú que quieren ejercer esta profesión hoy en día en Venezuela? ¿Cuál sería tu recomendación para esos jóvenes? Mi recomendación sería ser fiel a sus principios y a sus valores. Y esos vienen de casa. Uno manteniendo sus valores, sus principios, teniendo calidad humana, siendo respetuoso de los demás en el ejercicio, uno puede lograr muchísimo, porque una de las cosas que define cómo lo catalogan a uno en el ejercicio o en este mundo es justamente tu reacción ante ese tipo de situaciones. Cuando las personas ven que efectivamente tú eres un abogado comprometido, que no es que alguien te va a abordar fácilmente y tú vas a cambiar de opinión o vas a abandonar a tu cliente sin dejarlo, que es lo peor, Mm, sino que lo abandonas desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista legal sigues allí, pero con otros intereses. Entonces, cuando tú dejas claro ante las situaciones de cuál es tu posición y te mantienes en ella siempre fiel, leal a tus principios, leal a tu compromiso con ese cliente, esas personas evidentemente no se van a acercar a ti. mm. No se van a acercar a ti, porque me ha pasado y me pasó ya en una época que como que vi cómo personas buscaban la manera de llegar a mí, pero como vieron que yo era muy hermética, muy enfocada, que si este es mi cliente lo cuido hasta lo último y nada va a cambiar esa situación, entonces esas personas se alejan. Es como el dicho que dicen que iguales atraen iguales, es Sí, así. es Como andar en uno esa no, frecuencia. como uno no vibra como ellos, pues sencillamente no anda con ellos, ni se acerca a ellos, ni crea amistad, mucho menos con ellos. Es así, de esa forma. Y por supuesto, siempre le he dicho, porque ahorita tengo a mi hija que se me va a graduar de bachiller, se me está Mm, graduando de bachiller, sí, y ella ha conversado con muchos compañeritos que le dicen, wow, yo quiero ser abogado y yo quiero ser como tu mamá, mira tu mamá que se ve imponente. Y yo, wow, hija, eso es lo que piensan tus amigos de mí. Pero si yo los trato normal y me dicen, no, mamá, pero es que tú les inspiras a ellos eso. qué maravilla. Entonces, para mí ha sido súper grato escuchar esos comentarios de mi hija y que son sus compañeros los que lo hacen. Entonces hay algunos que quieren estudiar derecho y ella le dice que sí, que buenísimo, y me pone de ejemplo, claro que sí lo puedes hacer, claro que sí puedes llegar a vivir de eso, porque también le han comentado estos compañeritos a ella que han recibido comentarios negativos desde el punto de vista, no, eso no da plata, eso no da dinero, Mm, no te va a servir para tu sustento, estudia otra cosa. Entonces, yo creo que lo determinante para el sustento de cada ser humano es en definitiva hacer lo que le apasiona. Creo que cuando uno llega a la edad en la que tiene que empezar a independizarse y pensar en su sustento, tiene que revisar qué me gusta, en qué soy buena y qué habilidades tengo para yo poder explotar todo mi potencial y sacarle el mayor provecho a eso. Y sobre todo en mi edad productiva.
que tengo, absolutamente. bueno, pues todas las ganas, toda la fuerza y todo el ánimo para emprender, para crear, para proyectar. Entonces, mi mensaje para los jóvenes es ese: haz lo que te apasiona, ve realmente si tienes las habilidades para hacer lo que te apasiona. Porque yo pudiera decir, oye, yo quiero ser piloto y siento pasión por eso, pero tengo que revisar, ¿tengo la habilidad para hacerlo? ¿O le tengo miedo a las alturas? ¿O sufro de Claro, vértigo? O sea, hay que evaluar todo, que fue sí. una de las cosas en las que yo pensé justamente cuando dije, bueno, pero ¿y qué quiero hacer yo si no me gusta la física, no me gusta la química, no me gusta la matemática? ¿En qué me veo? ¿Qué quiero hacer? Y fue cuando entendí inclusive una cantidad de situaciones que iban dirigidas a lo que hoy en día soy, pero que las hacía sin saberlo. ¿A Claro, dónde iba yo? Pero claro. creo que a veces uno nace con esas cualidades que si uno recibe una buena orientación, finalmente le saca provecho a esas habilidades. Sí, sí, sí. Definitivamente esa es la llave. Eso que estás comentando, esa es la llave para conseguirlo, ¿no? Y estabas hablando de tu hija y qué maravilloso eso que ella te ponga de ejemplo, ¿no? Porque para todos los que nos escuchan, si Adriana es estupenda y totalmente recomendada como abogado, pues como mamá, no, o sea, se llevó el 100. Es una verdadera gladiadora. Y tu hija, Isabel, como tú lo mencionabas, está por graduarse de bachiller, ¿cierto? Es una jovencita preciosa. ¿Cómo ha influido en tu desarrollo profesional, que es bastante exigente, el ser mamá? Uy, eso ha sido una gran, pero una gran tarea. Titánica, dicen por allí. Por eso hablo de gladiadora, ¿no? Sí, ha sido una tarea bastante complicada, pero hermosa al mismo tiempo, porque pienso que mi hija también hoy en día es la adolescente que es, una niña cariñosa, empática, preparada, inteligente y es aplomada, decidida. A ella nadie la va a venir a persuadir porque ha creado su personalidad desde el punto de vista de que hay que tener criterio y que hay que fundamentar y refutar con respeto o desde el respeto, pero nunca dejarse convencer si está fuera de sus valores, de lo que cree o de lo que su argumentación le puede proporcionar. De hecho, ha tenido varias situaciones en el colegio donde ha sabido enfrentar con respeto y manifestar su punto de vista. Entonces, la misma situación de ver a su mamá quizás trabajar día a día, de no poder estar al 100% con ella, la ha hecho más bien crecer y madurar y ser lo que es hoy en día, una adolescente que resuelve, que inclusive ha sido apoyo para sus compañeros, porque ven que tiene esa capacidad de resolver. Entonces, no ha sido fácil, sin embargo, hoy en día, después de 16 años, nos sentamos juntas inclusive a evaluar las cosas que nos han pasado a lo largo de todo este tiempo que estamos juntas desde que nació y agradecemos inclusive las cosas no tan buenas que nos han ocurrido porque la han convertido a ella en la adolescente que es hoy en día, que es una adolescente espectacular. Se nota que es mi hija, pero Sí, sí. sí, No, es pero yo lo puedo espectacular. validar también, yo lo puedo validar también. Y como le digo yo a ella, también me han hecho ser la profesional que soy hoy en día. Claro, Entonces, yo creo que a veces agradecemos más lo bueno que lo malo y pienso que debería ser lo contrario, porque lo malo nos ayuda a crecer. Lo malo nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos y
nos deja un aprendizaje que quizás en el momento que nos toca enfrentar ciertas situaciones no lo vemos, Ujú. pero a medida que pasan los años ya no perdemos tanto tiempo en el lamento, sino que qué es lo que tengo que aprender de esto. Sí, Y nos preguntamos, pero ok, vamos a tomarnos el tiempo de pensar en qué me está ayudando esto, o sea, qué es lo que tengo que tomar de esto, cuál es el aprendizaje de esto. claro. Y ya cuando uno entra en ese grado de madurez, creo que ante esas situaciones complicadas empezamos a ver las cosas de forma diferente. Diferente, sí. Y qué bonito que hoy en día, con una niña de 16 años, una joven de 16 años, tú puedas sentarte a conversar y a evaluar esas cosas, ¿no? Se nota el grado de madurez en eso que dices que ella ha alcanzado. Bueno, ha sido, como tú dices, es una trayectoria, imagino que no fácil, eh, entre tú y ella, entre su existencia, las cosas que han tenido que sacrificar quizá, pero qué bonito que puedas tener esa conversación hoy día con ella. Sí, gracias a Dios siempre he trabajado en que nosotras mantengamos una comunicación fluida, abierta, de cualquier tema. Siempre le he hecho saber a ella que, bueno, lamentablemente no tiene hermanitos, no sé si lamentable o afortunadamente, pero Ok, lo cierto es que yo sí tengo tres hermanas, entonces cuando yo retrocedo a la edad de ella, me doy cuenta que yo tenía con quién hablar, con quién conversar, con quien compartir situaciones que de repente uno no quiere conversar con los padres. claro, Entonces, cuando yo retrocedí a esa edad y vi que mi situación fue distinta a la que ella tiene ahorita, me propuse trabajar en una comunicación asertiva que fuera fluida, que ella bien, sintiera total confianza de poder hablar con su mamá lo que ella quisiera, sin temor a ser juzgada. claro. Y de hecho, el trabajo se hizo porque hace poco en el Día del Amor y la Amistad mi hija me hace una carta, toda espectacular, y dentro de su redacción me hace saber que se siente feliz porque sabe que tiene una mamá que le va a escuchar por sobre todas las cosas, que puede hablar de cualquier cosa sin temor a ser juzgada. ¡Wow! Cuando yo leí eso, yo dije, hice la tarea, Claro, no, no, completé no. mi tarea. No, te imagino, pero Sí, volando por los cielos, por estratosfera, cuando cuando leíste eso. sí, Qué totalmente, bonito, de verdad que totalmente. sí, de verdad que sí. Sí. Definitivamente sí, el trabajo se hizo y se continúa haciendo. Eh, Adri, y mira, esto también es así, tú sabes, esta mujer tiene todo, yo. Tienes también tu parte artística, ¿no? Te gustan los Oh, sí. micrófonos y los escenarios, te gusta cantar. ¿Qué aporte Sí. tiene esta faceta de cantante en tu vida? Bueno, supieras que a mí cantar me apasiona tanto como el derecho. Yo creo que ¿En si no hubiese sido serio? abogado, sí, hubiese sido en definitiva cantante. Y ahorita a esta edad digo, bueno, hubiese sido igual de exitosa profesionalmente cantando, pero bueno, me incliné más por la parte del derecho. Llegó un momento en mi vida que yo canté muchísimo. Yo llegué a participar en festivales, inclusive, y después tenía mi propio grupo. Y fue una etapa muy bonita, conocí muchísima gente, amistades que inclusive hoy en día, después de 20 años, las conservo. Tenemos muchas anécdotas cuando nos reunimos justamente por la cantidad de años que tenemos de amistad. Es algo que todavía sigue presente en mi vida, no se ha ido, Ah, porque estas amistades siguen en ese mundo y evidentemente buscan la manera de que yo a veces me acerque o no esté tan ausente. claro, Pero evidentemente no es con la misma frecuencia que lo podía hacer antes o lo hacía antes. De hecho, a veces me pongo a pensar, bueno, pero es que profesionalmente una cosa no tiene nada que ver con la otra y es así como que
Imagínate el cliente que se entera también que Adriana canta. Ay, Dios mío. Entonces ya ese cliente cuando pasa o entra en la fase de amigo, quiere que entonces su abogada cante. No, la abogada canta, la doctora canta. Póngale el micrófono que la doctora Claro, cante. Y yo, oh, Dios mío, mayor claro. compromiso. Pero sí, fue una etapa muy bonita de mi vida, inclusive me acompañó en todos los años que yo estudié en la universidad, o que estuve estudiando en la universidad la carrera de Derecho, me generó muchos ingresos económicos en su momento. Te puedo hacer el comparativo inclusive que mi hermana, yo me ganaba en un solo día, una sola noche cantando, por decirte, dos sets de música que podían ser de 45 minutos cada uno. Claro, Yo ganaba lo que mi hermana se ganaba en una semana de trabajo. O imagínate. sea, la paga era buena. Y Claro, eso en su oportunidad me ayudó muchísimo en mis gastos universitarios. Y eso es algo que pocas personas conocen, ¿no? mm, Porque de repente ven lo que uno ha construido hasta ahora y quizás la gente especula en su pensamiento o se hace a la idea de cosas que no son, que de repente el camino que uno ha recorrido ha sido más fácil porque sí, uno ahorita cuenta con diferentes herramientas que no vinieron o llegaron de un día a otro, sino que se han ido construyendo durante años. claro. Pero sí, efectivamente, me encanta cantar, lo disfruto. Ahorita, obviamente no es que no es algo que hago profesionalmente, pero sí que lo hago en momentos familiares, por compartir, ya sea con amigos, con la misma familia, y es algo que siempre va a estar en mí. Claro, Nunca me voy a apartar al 100% de eso porque es algo que me hace feliz, es algo que me agrada, es algo que me conecta con cosas buenas, con recuerdos bonitos y ya. con mucha experiencia también en esa etapa de mi vida. Bueno, aquí tienen a la doctora cantante. Qué maravilla, chica. Algo que quizá a algunos no les, como decías, no les combina, pero fíjense, mira, aquí está. Y tanto al punto de decir que te apasiona tanto como la carrera que ejerces en este momento. Eh, Mi Adri, yo de verdad estoy fascinada por esta conversación, una conversación encantadora. Y ahora quiero llevarte a un espacio a un espacio de imaginación. Este espacio se llama Tres Palabras Salvadoras. Eh, yo te voy a poner en una situación imaginaria y te voy a pedir tres palabras. Te dicen muchos que todos nos enfrentamos al menos una vez en la vida a un juicio que tiene, que define quiénes somos, ¿no? Y no siempre ocurre en un tribunal oficial. Yo quiero invitarte, Adri, ahora a un escenario imaginario, pero que simbólicamente puede ser muy real, ¿no? Imagina que tú estás en una sala de juicio extremo. Es tu juicio final profesional. Te enfrentas a una condena que es inminente. Pena de muerte en el ejercicio del derecho. Tu delito, el que se va a juzgar, es haber sido leal, ética, proactiva y radicalmente honesta durante más de 20 años en tu profesión, donde muchas veces eso, el ser así, incomoda. La fiscalía te acusa de rechazar sobornos, de defender causas justas, aun cuando no eran rentables, de mantenerte íntegra cuando el camino fácil estaba al frente. Y antes de dictar sentencia, te permiten decir tres palabras. Son solamente tres palabras mágicas que te van a salvar. ¿Cuáles serían esas tres palabras que tú dirías con todo el corazón para salvarte
de esa condena injusta? Bueno, los primeros son los valores no se negocian. Los De valores. hecho, sociológicamente está demostrado que uno adquiere su personalidad hasta los 12, 14 años. Ok, Eh, y eso lo recuerdo clarísimo cuando vi clases de sociología, por cierto, en mis años de humanista en el ok, bachillerato. Pero los valores no se negocian. Eso en principio, en lo absoluto. Los valores no se negocian. Los principios que uno debe tener en el ejercicio de cualquier profesión. ok. Ahora, me estás hablando de tres situaciones que me van a salvar de Tres unos palabras. delitos, tres palabras que me van a salvar de unos supuestos delitos que obviamente no son delitos, Claro, pero yo creo que yo moriría por ellos. O sea, estupendo. es irrefutable. Esos son los argumentos Mm, para la pena de muerte, entonces vale la pena morir. ¿qué tal? Es Estupendo. así, es así. Claro. No hay tres palabras que me salven para esa situación que me planteaste. No hay Ajá, palabras que me salven, porque si yo estoy haciendo lo correcto, claro. no puedo ir en contra de lo que es correcto para salvarme. O sea, porque Para- evidentemente me estás planteando una situación que para mí, según mis principios, según mis valores, es al revés. Es al revés, claro, Es al totalmente. revés, por Y, completo. y Entonces, me encanta eso que acabas de decir, de que si eso es así, moriría por ellos, porque evidencian una vez más, pues, tu fortaleza desde mi punto de vista como en el espacio de ejercer tu profesión, donde esos valores que tienes y que bien mencionas vienen de tu hogar, no se negocian. O sea, es algo que está integrado en ti y que definitivamente, pues, si con esto hay que morir, pues moriremos. así es. De verdad que te felicito grandemente y quiero que veas esto que está en pantalla. Eh, de hecho, bueno, por supuesto, como pueden ver todos los que nos vayan a mirar en este podcast, en este capítulo, pues Adri, como siempre, impecable, impecable. Y eh, esta frase que está acá, a mí me llamó mucho la atención, autor anónimo, y dice, porque a veces ser radicalmente honesta en un mundo que normaliza la trampa no es un delito, es valentía. ¿Cómo te suena esto? Wow, no lo conocía de ese autor anónimo, pero lo estoy leyendo y me gusta porque a veces en la sociedad hemos normalizado tantas cosas que a veces cuando uno es el que habla, el que dice, el que no calla, Mm, el que dice no estoy de acuerdo, el que va contra la corriente es el mal visto. Y muchas veces tienden a uno a sacarlo o a querer sacarlo del círculo justamente por eso, porque como no es uno parte de la mayoría y no encaja, entonces mejor tenerlo lejos. Y claro. allí caemos en lo que ya habíamos conversado, de que efectivamente cuando la gente empieza a ver cómo realmente es uno, no se acercan, Mm, absolutamente. no se Qué, acercan. qué bonito de verdad. Y pues bueno, yo agradezco. Voy a nombrar nuevamente las palabras de Adri con respecto a sus palabras salvadoras, pues los valores no se negocian de ninguna manera y si es necesario morir por mantener y hacer ver esos valores, pues se morirá. ¿Ya? Así es. Adri querida, muchas gracias por este espacio. De verdad, me encanta, me ha encantado y siempre me va a encantar compartir contigo
por el momento, mientras estemos lejos físicamente, pues en estos espacios, y quién sabe dónde nos lleva la vida en algún momento en presencia. Quiero dejarte para que tú des tus palabras de cierre del capítulo y comentes lo que quieras comentar por este espacio. Bueno, agradecida por tomarme en cuenta en este proyecto tan hermoso que tienes. Eres toda una valiente porque no todo el mundo se toma el tiempo para hacer este tipo de programas o de ventanas que están abiertas para transmitir experiencia o conocimiento o sencillamente vivencias que tenemos, ¿no? Yo encantada de que hayas compartido este tiempo conmigo, este espacio, que me hayas dado la oportunidad de aparecer en esta ventana, que estoy segura que día a día va a seguir creciendo, se va a seguir conociendo, se va a seguir viralizando, que es la palabra más común ahora con Sí. tantos medios telemáticos, y te deseo el mayor de los éxitos en este proyecto y en esta iniciativa tan hermosa que está creciendo, está creciendo. Gracias, mi Adri Bella. Y a todos los que nos acompañen, pues déjennos sus comentarios para seguir creciendo. Y muchas gracias por estar. Y bueno, que se encuentren en su camino con historias como esta, que los nutran, que los llenen de vida, que los llenen de experiencia y los ayuden a crecer y a continuar, a ser mejores personas. Nos vemos en el próximo capítulo de Las historias que hacen tu historia. Chao, chao.